Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, mis queridos amigos y amigas. Hoy vamos a tocar el tema de el 666, número de hombre. Es algo muy sencillo y de pronto también el tema va a ser un poco corto, pero espero que les quede claro en la medida que vamos desarrollando este tema. Yo quiero que vayamos a Isaías 14, donde nos habla de este mundo. Este mundo, amiguitos y amiguitas, este mundo es una prisión. En una prisión siempre va lo peor de la sociedad. Cuando entidades de altas densidades cometieron errores, batallas, conquistas, asesinatos, ellos acarrearon un karma. Entonces ellos fueron contenidos en planetas prisiones. La Tierra es un planeta de varios planetas prisiones. El Mesías habla de otros planetas prisiones cuando asegura que las personas que no van a subir a la siguiente dimensión o densidad, que es la mejor expresión, densidad, porque dimensiones son longitudes y densidades son vibraciones. Entonces, los que suben a la siguiente densidad, los que no aplican, dice, irán a las tinieblas de afuera, son sacados, donde será el lloro y el crujir de dientes. Son planetas prisiones que están bajo las mismas condiciones que este planeta prisión que es la Tierra. Quiero que vayamos a Isaías 14. En el 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? El 13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. El versículo 17 dice que puso al mundo como un desierto. Satanás pone al mundo como un desierto porque a veces con su tecnología hace que llueva y otras veces hace que no llueva y se sequía para traer angustia en esos pueblos. Dice que puso al mundo como un desierto porque lo que dice Dios en Génesis 1 es: produzca la tierra hierba verde. Cuando hay desierto es una anomalía, y esa anomalía la han creado estas entidades en batallas milenarias, antiguas, que han usado su tecnología para destruir pueblos donde se estaban desarrollando mucho la espiritualidad, y los desaparecen, los destruyen, como los de Babel, como los de, probablemente los de Sodoma también, aunque ahí dice que eran malos, pero eso está por verse, ¿correcto? Entonces, donde antes hubo ciudades populosas y pueblos muy prósperos, hay desiertos. Eso viene siendo como una anomalía porque dice: produzca la tierra hierba verde. Entonces pone al mundo como un desierto, o sea, asola sus ciudades. Viene lo que dice aquí, que puso al mundo como un desierto, versículo 17, que asoló sus ciudades. Entonces ahorita lo que vemos es ciudades perdidas, bajo metros de tierra y arriba solo desierto. Que a sus presos, los presos planetarios, nunca abrió la cárcel. Entonces este es un planeta prisión, donde la escoria del sistema solar viene a pagar un karma. Nosotros vimos un tema sobre los ángeles caídos y nos dimos cuenta que los ángeles caídos somos nosotros mismos, que formamos en el pasado lo que se llamó la rebelión de Lucifer, sino que ahorita no nos acordamos, porque al encarnar nuestra memoria es puesta en olvido, no nos acordamos. Entonces vamos a Lucas para ir desarrollando este tema. Lucas 4, cuando el Mesías viene a dar libertad precisamente a los que están presos aquí en este planeta, los cautivos. Vamos a mirarlo. 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Lo ungió cuando Juan el Bautista lo ungió con agua y recibió el Espíritu Santo. Eso estaba profetizado en Daniel 9, donde dice que ungirían al Santo de los Santos. Daniel 9. Entonces al Mesías lo unge Juan el Bautista con agua,
y recibe el Espíritu Santo. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Por eso cuando habla con Juan el Bautista dice, deja que cumplamos toda justicia. Se refería a la profecía de Daniel capítulo 9 y el versículo no me acuerdo, pero en adición ustedes lo van a mirar. Bueno, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. Entonces, los cautivos que están en este planeta prisión. Entonces, vayan grabándose eso, mis queridos amigos y amigas. Efesios capítulo 4, el versículo 8. Pablo dice que cuando el Mesías sube, él lleva cautiva la cautividad. Dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces el Mesías libera a algunos ángeles que estaban presos aquí en esta prisión, porque estos ángeles ya estaban polarizados hacia el bien. En la prisión se habían regenerado. Hay otros que no se han regenerado todavía y no aplican para subir a la siguiente densidad o dimensión, que algunos dicen dimensión. Pero no vamos a entrar en esa polémica. Voy a usar la palabra dimensión o densidad, pero ustedes me entienden. Subir como ángel, subir a otra densidad. Entonces, el Mesías sube a lo alto y cautivaste la cautividad, o sea, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Se los lleva el Mesías. Por eso es que en Juan 1:51 el Mesías dice, desde ahora. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. O sea, la prisión se le abre una puerta. Y a los ángeles de Dios que suben, el ángel de Dios que sube es el ángel que está preso aquí. El ángel el que fue una vez miembro de la rebelión de Lucifer, pero ahorita está encarnado y quiere tornarse nuevamente a Dios. Ahorita vamos a mirar eso en los textos que vamos a ir desarrollando, citando. Entonces dice, y a los ángeles de Dios que suben, el que sube es el que desencarnó. Y descienden, los que descienden son los que están encarnando ahorita, pero con una vibración alta para hacer que la vibración del planeta suba y haya más salvos para la cosecha, para el fin del tiempo, para lo que sí, en Mateo 13:38 llama la cosecha. Ok. Muy bien, vamos a ir avanzando. Primera de Pedro, el capítulo 3. Vamos a Primera de Pedro, el capítulo 3. Y el versículo 18. Allí Pedro escribe que cuando el Mesías desencarna, en espíritu va y le predica a los espíritus encarcelados. Recuerden lo que dice Romanos 1, creo que es el 16, donde dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces el Mesías le predica el evangelio a esas almas que estaban encarceladas, a esos ángeles encarcelados. Les predica el evangelio y ellos son liberados. El poder de Dios para salvación, Romanos. Ahora, Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos. Noten bien eso. Los ángeles que no guardaron su dignidad, los injustos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Entonces el Mesías resucita en espíritu, porque la carne y la sangre, recuerden, no puede heredar el reino de Dios. El versículo 19 dice, en el cual espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Son los ángeles que no guardaron su dignidad. O Judas, versículo 6. Dice, cuando esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Hasta ahí había
como una gracia para esta gente, para que se tornaran nuevamente a los lineamientos del infinito creador, pero no lo hicieron. Entonces el Mesías va y les predica, dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en los cuales pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Bueno, entonces el Mesías les predica a estas almas, y recuerden lo que dice Romanos 1: el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces el Mesías salva a esas almas. Entonces al salvar esos ángeles, entonces lleva cautiva la cautividad, da libertad a los cautivos. Judas, vamos a Judas, versículo 6. Esto ya lo habíamos visto, pero es bueno recordarlo porque vamos a ver otros textos en la medida que vamos desarrollando esto. Dice el versículo 6: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Por eso el Mesías decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Recuerden lo que dice Isaías 9:2, cuando dice que este mundo estaba sumido en tinieblas y el Mesías viene y dice: los que vivían en densas sombras de tinieblas, luz les resplandeció. Por eso en Juan 9 y el versículo 5 dice el Mesías: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Porque este mundo está sumido en tinieblas. Entonces el Mesías dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dando a entender que el planeta entero está sumido en las tinieblas. Entonces los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Se refiere a este mismo planeta, mis queridos amigos, que es una prisión. ¿Correcto? Espero que vayan asimilando bien esto. Vamos a Lucas capítulo 15 y el versículo 3 al 7. Lucas capítulo 15, versículo 3 hasta el 7. 15, 3 hasta el 7. Dice así: entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y se pierde una? Entonces las 100 ovejas las tenía. Mire que las 100 ovejas están en posesión del pastor. Tiene las 100 ovejas y se le pierde una oveja que tenía antes. Sí. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Por eso dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Correcto? Entonces las 100 ovejas las tenía, pero se le pierde una de las que él tenía. Por eso en Oseas dice: vuélvanse a mí. Volver a Dios. Hay que volver a Dios. Si vuelves es porque una vez estuviste allá. Las 100 ovejas estaban allá, se perdió una y viene a buscar y a salvar lo que se había perdido porque la tuvo antes. ¿Correcto? Nada se te pierde a menos que lo hayas tenido antes. Grábense bien esto: si tú te encuentras un dinero y no se te perdió, te lo encontraste nomás, pero no se te había perdido. Pero si te ha perdido y lo buscas y lo hallas, entonces vienes a buscar y a salvar lo que se te había perdido porque antes lo tuviste. ¿Correcto? ¿Lo van asimilando? Lo mismo lo de la dracma. Ustedes leen lo de la dracma y es exactamente lo mismo. En el versículo 8 del mismo capítulo 15 de Lucas, las 10 dracmas que se le pierde una, y cuando la busca y la encuentra, le dice a todo el mundo, a todas las vecinas, que se encontró la dracma que se había perdido, porque así hay gozo cuando un pecador se arrepiente. O sea, un ángel caído que estuvo en lo que se llama la rebelión de Lucifer, se arrepiente y se polariza hacia el bien. Entonces el plan de Dios se cumple cuando dice en Primera de Pedro 3:9 o Primera de Pedro o Segunda de Pedro 3:9, donde dice:
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso cuando vamos a estudiar el karma de Satanás, vamos a estudiar, eso es un tema interesante, es corto pero es interesante, el karma de Satanás, van a entender de qué les estoy hablando. Porque el karma de Satanás es volverse humano también y empezar como nosotros estamos aquí, empezando a polarizarnos hacia el bien. Ese va a ser otro tema. Muy bien, entonces sigamos desarrollando este tema, mis queridos amigos y amigas. Entonces cuando vamos a Apocalipsis 12, vamos a Apocalipsis 12, nos habla de que la cola del dragón arrastra a estos ángeles. Vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 4. 12:4. Dice así, mis queridos amigos y amigas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, la cola del dragón arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo. Esa tercera parte de las estrellas del cielo somos nosotros, mis queridos amigos y amigas. Vamos a Zacarías profeta, el capítulo 13. Vamos a mirarlo. De ahí sale el número 666 o el número de hombre. Zacarías, el capítulo 13. El versículo 8 dice: acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Entonces, las 2/3 partes, 1/3 parte es 33.3. Cuando dice acontecerá en toda la tierra que las 2/3 partes serán cortadas en ella, entonces sería 33.3 por 2. Las 2/3 partes serán cortadas en ella. Eso te da como resultado 666. Ese es número de hombre. Esos son los ángeles caídos o los humanos que hoy están subiendo desde el tiempo del Mesías, cuando el Mesías por medio de la muerte le quitó a Satanás el imperio de la muerte. Entonces empezaron a subir los ángeles, ¿correcto? Y otros vienen a bajar para subir la vibración de los ángeles caídos, que todavía están aquí encarnados. Entonces dice: acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Esa es la tercera parte que la cola del dragón arrastró. Meteré en el fuego a la tercera parte, que son los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Están bajo oscuridad en este planeta. Dice: meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. E invocarán mi nombre y yo les oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: el Señor es mi Dios. ¿Ya la van cogiendo? Los ángeles polarizándonos hacia el bien. Las 2/3 partes se pierden y la tercera parte son los ángeles caídos que se están enderezando. Y esa porción de ángeles se está disputando Dios, esas almas. Dios se la está disputando con las entidades de la oscuridad, porque esos son los humanos reales. Hay humanos que no son reales, que son carne y sangre. El Mesías habla de ellos en Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es las 2/3 partes, 666, número de hombre, porque eso no son ni chicha ni limonada. Por eso el Mesías dijo en Mateo 7:6: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras pelas delante de los cerdos. Porque hay gente que no hay que hablarle, porque nunca, aunque le inyectes, nunca van a entender, porque son formas, pensamientos, son carne, ¿correcto? Entonces el Mesías dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso es que dice en Hebreos 12 y el versículo 9 que Dios es el Dios de los espíritus.
O sea, es el Dios nuestro. Los humanos reales, los que tenemos espíritu, los que tenemos alma. Dios es el Dios nuestro, ¿correcto? Y eso que tiene alma es lo que Satanás está disputando con el infinito creador. Las entidades de luz para hacer que más ángeles se tornen hacia Dios, y Satanás haciendo que sigan engañando para que su imperio siga en vigencia, para que siga en vigencia su imperio. Entonces esa es la razón por la cual se están disputando la tercera parte, porque las dos terceras partes no son humanos reales. En Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú no sabes de dónde vienes, porque eres un ángel caído que no se acuerda su origen. No sabes de dónde vienes ni hacia dónde vas. En este momento no sabes de qué familia pertenece de las angelicales, no lo sabes. Pero al polarizarte hacia el bien y al subir de dimensión, tú ya te acuerdas. Al tercer día resucitas. Oseas capítulo 6, versículo 2. Viene tu memoria ancestral y ya te acuerdas qué persona eras antes. Muy bien. Vamos a Romanos capítulo 10. Recuerden que les cité Mateo 7:6, donde dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas, porque el reino de los cielos es semejante a una perla de gran precio. Lo dice Mateo 13:44 o 13:45. El reino de los cielos es semejante a una perla de gran precio, 7:47, algo así. Muy bien. Entonces, ese evangelio no hay que darle a los perros ni a los cerdos. Los perros, ustedes ya saben, porque tuvimos un tema respecto a quiénes son los perros, que dice Apocalipsis 22:15. Y los cerdos son los que no son ni chicha ni limonada, 6:6:6, igual que los perros. Forman parte de los humanos no reales, ¿correcto? Los humanos no reales son carne. Recuerden, Juan 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Son las dos terceras partes, eso no hay remedio. Por eso no a todo mundo hay que predicarle. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos 10:15. Pablo nos habla respecto a lo que les estoy diciendo. Romanos 10:15. Miren lo que dice aquí. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces tú tienes que predicar cuando eres enviado. Entonces el Mesías, Dios no te va a enviar donde un cerdo o un perro, no. El Mesías, Dios te va a enviar donde una persona que te vaya a aceptar la palabra. ¿Entienden? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Entonces, una persona que vaya a abrir cuando tú llames. No te va a mandar a donde los cerdos, porque ellos van a pisar. Donde los perros, porque van a pisar esas perlas. ¿Correcto? No la van a aceptar. Te va a enviar solamente donde la persona que te va a recibir. Lucas capítulo 10, el versículo 2. Pongan cuidado a esto. 10:2. Él les dijo: la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Recuerden que los obreros somos pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, cuando tú eres enviado, el Dios infinito te envía preciso donde la persona que te va a recibir la palabra. Y miremos un ejemplo. Hechos capítulo 8. Vamos a leer Hechos capítulo 8, versículo 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. O sea, Felipe fue enviado donde el etíope. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces Dios no pierde su tiempo con cerdos ni con perros. No deis lo santo a los perros, Mateo 7:6, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos.
No pierde tiempo con las 2/3 partes. Es ridículo perder el tiempo con las 2/3 partes. Esos son humanos que ya están perdidos, son rellenos en esta matriz planetaria. Son solo carne, formas, pensamiento. No tienen alma. Por eso los antiguos acuñaron la palabra desalmados, porque no tienen alma. Muy bien, sigamos leyendo Juan capítulo 13. Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 20. Miren lo que dice acá. 13:20. Dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, recuerda, tienes que ser enviado. ¿Cómo predicarás si no fueres enviado? Me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recibes a Dios. Así es que actúa Dios para con los humanos que son reales. Para las 2/3 partes que quiere buscar y salvar eso que se había perdido, para tornarlo nuevamente a Dios. Recuerda que nada se te pierde a menos que ya lo hubieras tenido. Muy bien, hermanos, ya ha quedado claro, mis queridos amigos y amigas. Recuerden, las 2/3 partes que serán cortadas y se perderán es el número de hombre 666. Bendiciones para todos mis queridos amigos y amigas. Shalom.